Sí, antes de que hiciéramos esto nos estábamos gastando como $25,000 al mes. Ahorita estamos como en el 10% de eso. Pero les dije, ¿no? A ti y a Bernardo les dije, oigan, déjenme hacer una inversión así muy estratégica y estamos hablando de muy poquito dinero. Y vamos a ver si podemos armar con una herramienta de AI un reemplazo de HubSpot, ¿no? Y creo que a los 3 4 días le mandé un link a Bernardo y me dijo, bueno, ¿esa cuánto cuesta? No sé qué. Y le dije, no, ese es nuestro nuevo CRM. Pues bienvenidos, mi nombre es Víctor Noguera, soy cofundador de cloud.com y hoy tengo el gusto de tener a nuestro CTO, a John Parker. Hemos decidido grabar este episodio porque en los últimos meses hemos visto cómo la inteligencia artificial ha tenido un impacto tremendo en nuestras operaciones y queríamos simplemente pues, compartir estos aprendizajes con todo el mundo. Para mí en lo personal, hubo 4 cosas que me han impactado bastante en los últimos meses. Lo primero es ver cómo John ha hecho cosas impresionantes que parecen ciencia ficción y cómo eso ha tenido un impacto real en nuestras operaciones y en eficiencias. Segundo, el CEO de Microsoft, Satya Nadella, hace unos meses también mencionó que pues el SaaS estaba cambiando, ¿no? Que íbamos a ver probablemente el fin de cómo conocemos el SaaS actualmente. El tercer punto, estamos viendo cómo empresas de SaaS están sufriendo en los mercados, en particular Salesforce. Este año ha decaído en cuanto a precio de mercado un 16%. Y luego el cuarto punto, en Silicon Valley ya se está empezando a hablar de los solocornios, ¿no? De empresas que valen $1,000 millones simplemente con un solo empleado, ¿no? Eh, y eso pues para mí significa que está habiendo un cambio tectónico, un cambio importante. Y con eso hemos creado una hipótesis que creemos que el software pues cada vez más se va a construir desde cero. Las empresas, en lugar de estar contratando software prefabricado, van a estar creando ese software pues, con prompts, con herramientas de inteligencia artificial. Y queríamos hoy, pues, básicamente discutir los aprendizajes que hemos tenido en los últimos meses y qué es lo que vemos a futuro, cómo va a estar evolucionando esto. Bienvenido, John. Muchas gracias, Vic. Pues es un placer estar aquí platicando contigo. Ya sabes que estos temas siempre me apasionan y pues nada, me da mucho gusto estar aquí y poder tener la oportunidad de compartirlos también. Creo que es algo que te has dado cuenta que me da mucha emoción, ¿no? Siempre que encuentro, siempre que veo o encuentro una nueva forma de hacer las cosas, quiero decirle a alguien. Y bueno, una de las partes negativas de tener tanto AI es que solo se lo puedo contar a ChatGPT. Entonces, pues feliz de estar aquí. ChatGPT ya se ha convertido en nuestro amigo, ¿no? Que yo creo que solo podemos hablar luego, pero yo creo que a futuro vamos a ver muchas herramientas de acompañamiento, Companionship, ¿no? sí. De companionship. Pero bueno, hoy venimos a Sí, hablar un que poco de construcción de software. Dime. no, nada, solo te quería decir que hay que tener cuidado con eso porque los AI siempre te dan la razón y entonces pues es un companion muy engañoso, ¿no? Pero bueno, eso es para otro día. Buenísimo. Oye, John, pues cuéntanos un poquito qué es lo que hemos vivido en los últimos meses en cloud y qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista de tecnología. Pues bueno, como tú bien sabes, hace que como 2 meses, pues nos encontramos en un momento complicado en donde tuvimos que hacer un cambio estratégico y, y bajar el gasto operativo que teníamos de manera em, importantísima. Y esto pues, obviamente significó que pasamos de tener un equipo de desarrolladores bastante grande a prácticamente ser yo y alguien más, ¿no? Em, Creo que en cualquier otro momento en el pasado eso hubiera sido simplemente una catástrofe, o sea, hubiera sido, bueno, nos quedamos para cerrar y ya. Sin embargo, sucedió algo muy interesante y es que pudimos apalancarnos de estas herramientas de inteligencia artificial que están cambiando a una velocidad sin precedentes para tomar algunas de las tareas que teníamos para eh,
bajar algunos de los costos importantes que teníamos y también para ayudarnos a hacer el trabajo que hoy pues no tenemos manos suficientes para hacer, ¿no? Y sorprendentemente sucedió en un momento en el cual se puede, ¿no? Porque hace más de un año que ya existían algunas herramientas similares, ¿no? Y yo me acuerdo que alguna vez tú y yo lo platicamos, jugamos con Replit, estaba muy cerca, pero no estaba exactamente ahí. Sin embargo, ahora hay un par de herramientas y hay un par de cosas que hemos hecho acá para permanecer a flote y que han sido, pues, francamente, súper sorprendentes. Oye, cuéntanos cuánto nos estábamos gastando en software antes de este recorte. Claro, sí, antes de que hiciéramos esto nos estábamos gastando como $25,000 al mes. Ujú. em, y había unas herramientas que eran muy caras y que nos sirvieron mucho tiempo y que mucho tiempo fueron muy buenas herramientas, pero que la verdad es que seguramente lo más sorprendente, y creo que es una cosa que vale la pena recalcar, es si hubiéramos tenido 6 meses más, las hubiéramos seguido pagando. Y esto lo digo porque seguramente hay quien hoy está operando su negocio y tiene una situación similar y hay oportunidades no solo de ahorro, sino también de competencia, ¿no? Porque alguien con muchos menos recursos ahora puede llegar a competirte de manera mucho más real que antes, ¿no? Em, ¿Y en cuánto redujimos? O sea, de 25 pasamos a cuánto. Ahorita estamos como en el 10% de eso, ¿no? Y dejamos de reducir porque, pues realmente porque quisimos hasta redujimos tanto que dijimos, bueno, vamos a sacar un nuevo producto, ¿no? Y pudimos sacar un nuevo producto con los recursos tan limitados que teníamos. Y todavía hay tela que se puede cortar, ¿no? Que hemos decidido dejar de optimizar tanto, pero digo, un ahorro del 90% es importante. No fue sin sus sacrificios y fueron sacrificios que hicimos muy estratégicos. Bien, también tuvimos suerte. Todo el trabajo que hizo el equipo durante mucho tiempo de hacer proyectos tan bien documentados y tan bien armados rindió muchos frutos, ¿no? O sea, tener un equipo tan profesional rindió sus frutos porque podíamos entrar a buscar, podríamos entrar y la inteligencia artificial también podía entender mucho más fácil y eso pues, nos ayudó muchísimo, ¿no? Entramos un poco a detalle de cómo hicimos esa reducción, ¿no? ¿Dónde fueron los puntos que redujimos más? Mucho, entiendo que hubo temas de Amazon Web Services que optimizamos muchísimo, pero en particular me gustaría ahondar en una de las herramientas que nosotros estábamos usando bastante a profundidad, que era HubSpot, ¿no? Cuéntanos un poco esa reducción que hicimos. Sí, el caso de HubSpot es, o sea, a mí no me deja de sorprender y es un caso digno de estudio. O sea, yo hasta si fuera el mismo HubSpot estaría viendo y diciendo, oye, acá tenemos que ponernos las pilas, ¿no? Es una empresa que lleva mucho tiempo y que históricamente, pues, su modelo de negocios es, te ofrecemos, bueno, era mucho más antes, ¿no? Te ofrecemos el CRM gratis y después te ofrecemos algunas otras herramientas para que vayas creciendo. Nosotros teníamos ya un paquete que nos habían vendido en donde nosotros pagábamos alrededor de $1,100 al mes. De esos $25,000 que hablábamos, $1,100 se iban para HubSpot y nos servían para traquear en los diferentes frentes que teníamos, traqueo de oportunidades, o sea, era el trabajo de un CRM con algunas automatizaciones que eran muy buenas y que utilizábamos para contactar automáticamente algunos estados en los que estaban los deals y demás. Pero bueno, era uno de los costos que veíamos y decíamos, esto es insostenible, ¿no? Y teníamos que encontrar una manera de darle la vuelta. ¿Y cómo lo hiciste? O sea, un día estamos usando HubSpot, ¿cómo empezamos a desconectar HubSpot y cómo lo hiciste? Realmente, o sea, fue mucho pensar, mucho tratar de ir quitando las cosas que sabíamos que ya no necesitábamos, que también había mucho de eso, ¿no? Había alguna deuda ahí de cosas que teníamos prendidas que no necesitábamos. Reducir el HubSpot que teníamos actualmente a algo que nosotros supiéramos que sí era útil para el equipo y que no presentara disrupciones, ¿no? O sea, al principio esa era la idea. Y después de eso fue analizarlo y ver, bueno, ¿cómo podríamos sustituir esto, ¿no? Nuestra eh, nuestro primer pensamiento fue, hay que regresar a la herramienta que teníamos antes, que era mucho más viable, Airtable. Antes de eso habíamos pensado en pasarnos a una cuenta gratis de HubSpot. Sin embargo, la cuenta gratis de HubSpot ya está tan limitada
que solo es un usuario, un pipeline y 1000 contactos. Entonces eso no nos servía, ¿no? Entonces empezamos a ver, irnos a Airtable. Airtable también ha apretado bastante la tuerca en las cuentas gratis, entonces no nos iba a servir una cuenta gratis, pero una mensual podría ser que nos funcionara. Y entonces fue donde, pues yo había estado jugando con estas herramientas mucho tiempo y yo les dije, ¿no? A ti y a Bernardo les dije, oigan, déjenme hacer una inversión así muy estratégica y estamos hablando de muy poquito dinero. Y vamos a ver si podemos armar con una herramienta de AI un reemplazo de HubSpot, ¿no? Y creo que a los 3 4 días le mandé un link a Bernardo y me dijo, bueno, ¿esa cuánto cuesta? No sé qué. Y le dije, no, este es nuestro nuevo CRM. Y realmente ha sido sorprendente que obviamente, obviamente no es HubSpot, ¿no? Tiene algunas cosas que le faltan, pero me contacta el equipo en la mañana y me dice, oye, nos falta esto. Y no son features, no estamos hablando de que le falta un punto y coma, ¿no? Estamos hablando que son features completos. Me dicen en la mañana nos falta esto y en la tarde ya lo pueden usar, ¿no? Em, Sí, o sea, la ventaja evidentemente, es que no tienes que contratar todos los features que realmente HubSpot tiene y que no usamos, ¿no? Y simplemente tienes que desarrollar los features que realmente usamos y los features que HubSpot no tiene y que nos gustaría que HubSpot tuviese, ¿no? Entonces es mucho exactamente. más enfocado a la operación y el cómo nosotros trabajamos. ¿Cuánto te tardaste en hacer la primera versión? Em, pues no sé, o sea, de tiempo de trabajo, em, un par de horas, ¿no? O sea, ¿Un yo par creo de que horas para sustituir HubSpot? o sea, la primera versión que sacamos, sí fue un par de horas. O sea, yo te diría que Este va a unas, ser el titular del vídeo, yo creo, ¿eh? Un par de horas para sustituir a HubSpot. sí, yo creo que la primera versión fue en 8 horas y después hubo que hacer algunos ajustes estratégicos como abrir un endpoint para poder mandar los leads que entraban de otros lados a nuestro nuevo CRM. Y otro feature que para nosotros era muy importante, que era el de contactación automática, ¿no? Que cuando llegaban los leads al nuevo negocio, los contactáramos automáticamente utilizando un grandísimo software que se llama Guapísimo, que también ahí logramos un montón de ahorros contra utilizar la solución que usábamos antes, que era MessageBird. Y eso habrá sido Cuéntanos un quizás, poco más de eso, ¿no? Porque esa era otra herramienta que gastábamos bastante dinero, que era MessageBird. ¿Cómo lo sustituimos? Y cuéntanos qué es MessageBird primero y cuéntanos con qué lo sustituimos. claro, MessageBird es una plataforma para conectarte con el WhatsApp Business API y es una plataforma, la verdad, es una plataforma bastante legacy que si bien funciona, pues ya se le notan los años y tiene algunas limitaciones, pero funcionaba relativamente bien. La verdad es que la plataforma no era mala, pero no se ajustaba a lo que nosotros necesitábamos. Nosotros teníamos vendedores que se encontraban en la calle, en llamadas, visitando clientes, y ellos necesitaban poder hablar con sus clientes y con sus prospectos en tiempo real. Y MessageBird era muy complicado para eso porque simple y sencillamente no, la versión móvil no era tan buena como WhatsApp. Y los leads se acababan tardando mucho en contactar y eso nos hacía que perdieran interés, ¿no? Y no solo eso, sino que creo que lo más importante era que al estar con el WhatsApp Business API, nos costaba cada mensaje que mandábamos, y entonces todas estas contactaciones automáticas que hacíamos nos costaban y teníamos un volumen que hacía que pues fuera un costo, quizás no eran los $1000 de HubSpot, pero sí nos estábamos gastando unos, no sé, quizás $300 $400 de mensajería de WhatsApp, ¿no? Y eso lo pudimos cambiar por $5 al mes por dispositivo que tenemos conectado. Y lo hacemos utilizando una herramienta que se llama Guapísimo, que es un API no oficial de WhatsApp. Vive en un área gris y básicamente lo que hace es que automatiza el WhatsApp de los vendedores, el WhatsApp oficial que ellos tienen para hacer su trabajo de vendedores, lo automatiza para que los mensajes se manden directamente desde sus celulares y ellos, en cuanto les reciben una respuesta, vibra el celular y pueden contestar en ese momento, estén donde estén, ¿no? Entonces ese fue también un muy buen win que pudimos implementar ahí. ¿Y cómo lo haces? ¿Qué herramientas usas? Cuéntanos el secreto, la salsa secreta ¿qué herramientas usas? El cómo creas, o sea, volviendo al Mm, punto de HubSpot, ¿no? ¿Del CRM? ¿Cómo creas un sustituto de HubSpot en un día? Bueno, esta es la salsa secreta, ¿no? Este es uno de nuestros así compañeros que en un par de meses, en un par de semanas se volvió básico para todo lo que estamos haciendo acá.
em, y nos está ayudando a desarrollar este CRM, ¿no? Em, Te puedo decir que el 98% del código que se ha escrito para este CRM es 100% por AI y, y está completamente, eh, o sea, lo hemos desarrollado al 100% utilizando esta interfaz, ¿no? Evidentemente entrándole un poquito al código, pero contrario a otros proyectos que yo he visto con esta plataforma, nunca lo hemos tenido que bajar para arreglarlo, ¿no? Pero Em, echemos un paso para atrás. O sea, Bolt, ¿qué hace? O sea, qué es esta herramienta? Creo que la mejor manera que puedo enseñarte es dándote un ejemplo, ¿no? Básicamente lo que hace Bolt es que toma un prompt y lo convierte en un proyecto, ¿no? Ahorita puse un prompt de una línea y entonces, como todos ya sabemos, creo que acá tenemos suficiente experiencia con AI para saber que el prompt hace toda la diferencia, ¿no? Si hacemos un prompt regular, es un volado lo que nos va a salir, ¿no? Y acá los prompts que hemos utilizado y la verdad es que hay mucha prueba y error. Algo que sí te puedo decir que es básico es no tener miedo a trabajarle algo así media hora y que parezca que hay un montón de líneas de código y decir, por aquí no va, botarlo y empezar otra vez. Porque creo que a veces tenemos mucha aprensión a las líneas de código, ¿no? Decir, no, pues ya tenemos aquí todo el proyecto, 1000 líneas de código y solo le falta esto. A veces simplemente es reconocer y ahí es creo que donde todavía tenemos mucho valor los desarrolladores y los ingenieros, es reconocer cuando eh, una de estas plataformas ya tomó un camino del cual no se va a poder volver o tiene un error conceptual grave que no va a permitir que lo arreglemos, ¿no? Y entonces Bolt toma un prompt y genera código. El primer prompt es distinto de los demás porque el primer prompt es donde uno conceptualiza qué es lo que quiere construir y lo puede hacer al nivel de detalle que haga falta. Y evidentemente, yo creo que la mejor manera de hacerlo es rebotando con otro AI, el que tengamos de cabecera, ChatGPT, Gemini, Claude, y armando casi un PRD de algo que queremos armar. Después pidiéndole a ese mismo AI que te ayude a armar, oye, ¿cuál sería un MVP? Súper importante empezar con algo muy básico, porque si nos queremos ir muy lejos, si queremos armar Facebook y que ya tengamos amigos en Facebook, el reto es demasiado grande y seguramente el AI no va a poder con tanta complejidad. Y una vez pasándole ese prompt, Volt hace su trabajo inicial, ¿no? Nosotros le podemos decir a Volt, oye, quiero que utilices esta tecnología, este software va dirigido a esta audiencia, se utilizará en escritorio, en móvil, vamos a hacer una app. O sea, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Tiene una integración con Figma, entonces si ya tienes Figma, los puede utilizar para basarse y hacer a partir de eso una plataforma. Y como verás en el primer run, se tarda un poquito en echar a andar el proyecto, pero ya después los prompts subsecuentes se vuelve mucho más eficiente en reconocer qué es lo que tiene que cambiar y cómo cambiarlo, ¿no? ¿Qué tipo de cosas tuviste que meterle mano al código? O sea, en qué cosas Bolt no hizo buen trabajo? Por ejemplo, este es un tema, son temas que seguramente van a ir mejorando muchísimo, pero cuando hicimos nuestra plataforma, había un tema de manejo de usuarios donde, donde yo quería que hubiera usuarios administradores que pudieran cambiar el perfil de todos los usuarios y hubiera usuarios que fueran usuarios normales, ¿no? Y los usuarios normales solamente pueden editar ciertas cualidades, etcétera, ¿no? Pero por cómo conceptualiza, Bolt funciona muy bien con Supabase, que es un cliente ahí que tiene PostgreSQL atrás, es una base de datos normal, pero te permite hacer mucho más eficiente este tipo de desarrollos porque no tiene un backend como tal, sino que tú interactúas con Supabase con unas cosas que ellos llaman unas políticas de edición de la base de datos, en donde un usuario solo puede editar y eliminar, como tú definas, los registros que le pertenecen, ¿no? Entonces, si fuera un CRM que abriéramos al público, diríamos, bueno, pues se pueden crear usuarios y se pueden crear deals, pero los usuarios solo pueden editar sus deals, ¿no? Entonces eso te quita el tener que hacer un backend donde revisas, autentificas y haces esta lógica, ¿no? Pero una de las cosas que pasaba cuando hacíamos estos usuarios es que, y que yo me di cuenta y que realmente quizás no hubiera pasado nada, es que yo decía, bueno, si los usuarios son dueños de sus propios perfiles, los usuarios se pueden cambiar el rol y se pueden poner como administradores, ¿no? Bueno, entonces hagamos que nadie puede hacer eso más que los administradores. Esa regla es mucho más difícil de establecer en este tipo de políticas,
porque en este tipo de políticas es como, bueno, ¿quién puede editar este row? Ah, pues un user que en la columna de user ID es igual a ese user, al ID de este user. Ah, pues eso es muy fácil. Pero ¿cómo le dices que si el usuario en otra tabla tiene el rol de admin, que bueno, es la misma tabla, ¿no? Pero es en otro query, tiene el rol de admin y se vuelve más complicado y no lo podía echar a andar. Y a base de prompting, yo creo que no hubiera llegado y me hubiera frustrado mucho porque sí estos AIs todavía lo que hacen es que son demasiado complacientes y siempre van a tratar de resolver el problema y no te van a decir, no es por aquí, ¿no? Eso yo no lo voy a hacer porque no es por aquí, lo cual es bueno y es malo, ¿no? Pero al final lo acabamos haciendo con una función de backend, pero son esos detalles que necesitan un poquito todavía de entender las limitaciones de una plataforma así, ¿no? O sea, me imagino que puedes hacer prompts que revisan el código, ¿no? O sea, ahora lo que estamos viendo entiendo que ha hecho una primera versión del código, parece que hay ciertos errores. Y entonces, ¿ahora qué harías? ¿Ahora le darías, digamos, otro prompt para decirle, oye, corrige esto, esto y esto? ¿O dirías, oye, pues mejor irme más al prompt inicial y corregir el prompt inicial y que vuelva a empezar desde cero? O sea, ¿cuándo intentas refinar y cuándo empiezas desde cero? Sí, es una gran pregunta. La verdad, si estuviéramos haciendo esto en la vida real y yo empiezo y lo primero que me saca es un error, yo diría, esto ya empezamos con el pie izquierdo, ¿no? Ahorita salió un error que la verdad es que es muy bueno detectando que salió un error y es muy bueno diciéndote, oye, salió un error, ¿quieres que lo tratemos de arreglar o quieres discutirlo? Y le dije attempt fix y ya al parecer ya lo arregló, ¿no? Entonces, la verdad es que es muy sorprendente. O sea, esta plataforma que vemos aquí es un mock-up que hace 4 años yo te decía, oye, te armo un mock-up, no sé qué, y pues, hay un equipo que se va a tardar tanto tiempo, aunque fuera como este, ¿no? Que está bastante limitado y todo. Pero bueno, o sea, creo que lo hizo bastante bien, ¿no? Y cuéntanos los capabilities de Vault. O sea, no solo genera el código, sino que te lo pone en producción, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ha Claro, creado? ¿Ha creado una base de datos también? no, todavía no. Generalmente Bolt cuando empieza crea Data, que aquí la podemos ver. Y entonces crea unos archivos JSON que tienen información aquí está, mira, mock data, ¿no? Entonces acá vienen el nombre de las empresas, el nombre de los usuarios, y creo que es la manera correcta de hacerlo, ¿no? Al final vamos a armar una estructura y vamos a armar algo que se vea como lo que necesitamos, y ya después tú mismo le puedes decir a Volt, le puedes decir connect to Supabase. Si se lo digo así nada más, va a ser lo mejor que pueda, pero hay veces en las que nosotros queremos ser mucho más explícitos y decirle, a ver, crea una tabla así y así. Y hay también muchas veces en donde yo creo que vale la pena ver esto, jugar con esto y decir, ¿sabes qué? A mí la definición, por lo menos visualmente, de estos objetos no me hace sentido. Vamos a cambiarlo. Y eso mismo le marca la pauta a Volt para que cuando integre con la base de datos lo haga de manera correcta. Aquí tiene un Buenísimo. botón que dice Supabase y literalmente una vez que estás conectada a tu cuenta de Volt con la de Supabase, esto manda un mensaje aquí a la izquierda que dice como Connect to Supabase y se conecta. Oye, salgámonos de la parte tan técnica que si no vamos a aburrir a la gente. Pero, o sea, una de las cosas es qué tan fácil es para alguien que no sabe programación el hacer algo así. Y es fácil, o sea, entrar a Volt y hacer esto que yo hice ahorita. Yo no he escrito ni una línea de código, entonces es fácil, ¿no? El problema es llegar a algo que ya sea útil en producción, ¿no? Y he escuchado incontables relatos de personas que dicen, es que ya estaba casi ahí, o sea, tenía el 95% y al final se vició y empezó a hacer una cantidad de cosas y luego ya se quitó el botón y ya no lo podía traer y le decía, bring the button back y nunca lo trajo y no sé qué. Y he escuchado Bueno, mil un veces ejemplo, esta un ejemplo historia. es Bernardo, ¿no? Bernardo se puso a programar algo, no me acuerdo exactamente qué era, ¿no? Pero justo ese es uno de los ejemplos que me imagino que mencionas, ¿no? ¿Te acuerdas qué estaba haciendo exactamente y dónde se quedó atorado? Sí, estaba tratando de hacer un sistema para apartar canchas canchas deportivas a través de WhatsApp y llegó bien lejos, ¿no? Pero al final había algo en la lógica eh, que ya no pudo resolver y lo tuvo que dejar ahí, ¿no? Tenemos pendiente ahí conectarnos a ver porque yo le dije que yo le ayudaba, pero bueno, el problema es que a veces primero que nada necesitamos tener un entendimiento básico que creo que ese Bernie sí lo tiene, pero hay gente que no. Yo puedo sentarme con Volt y le puedo decir, construyeme un MailChimp.
por más que haga, o sea, quizás tiene la sabiduría de decir, oye, conozco mis limitaciones y las limitaciones de una aplicación de este tipo, pero muchas veces como usuarios finales no sabemos que para mandar un mail hay un montón de lógica que sucede atrás que simplemente no la puedes hacer, ¿no? Entonces estoy seguro que si yo le dijera hazme un MailChimp, me haría algo muy poderoso y me diría, ahora necesitas sacar una cuenta de Resend o de alguno de estos proveedores de email en el backend y tienes que conectarla, ¿no? Pero también si le dijera, a ver, ármame un Resend, ¿no? Ármame uno de esos, sería muy complaciente y lo haría. Y seguramente me diría, oye, a ver, esto funciona hasta acá y esto no va a funcionar, ¿no? Pero a veces como personas no sabemos, ¿no? A mí me ha pasado mil veces que me dicen, oye, no podemos poner un botón que cuando le des clic mande un WhatsApp y es como, la respuesta es sí, pero hay muchos pasos intermedios, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una plataforma como este CRM y que digamos, oye, yo quiero que este CRM, muy similar a lo que nosotros hicimos, ¿no? Quiero que tenga un botón de WhatsApp y cuando lo piques quiero que se le mande un WhatsApp a ese número de teléfono que ya tienes ahí. Em, Creo que ahí es donde leía y a veces por tratar de seguir las instrucciones lo mejor que pueda, hace algo que no, y entonces tú dices, oye, no funciona, ¿no? Ya se colorea, ya sale todo, pero no funciona, no me llegó el WhatsApp. Y entonces dice, bueno, sí, ya me di cuenta. Y entonces va media hora, bueno, no media hora, 30 segundos, escribe otro código y lo pruebas y no funciona y le dices, todavía no funciona, ¿no? Y entonces ahí entramos en el loop de la muerte, donde es muy difícil salir de eso. Y yo recomiendo siempre que nada más volverle a decir lo mismo al AI no va a resolver. Y el AI Sí, no va a ser capaz de decir, grítale más y a ver si así te atiende, ¿no? exacto, y estos trucos a veces funcionan, ¿no? Pero estos trucos de, oye, te voy a pagar un bono de $10,000 si logras hacer esto, pues, a veces funcionan para algunas cosas, pero no van a funcionar para conectarte con el mainframe de la banca de Estados Unidos a través de una AI así, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Hacer el prompt es relativamente fácil, ¿no? Porque darle las instrucciones de cómo lo quieres es relativamente fácil. El problema es cuando tienes que resolver algún problema o no está funcionando el prompt, tienes que entender cómo funcionan las tuberías, tienes que entender cómo funciona el código, tienes que entender cómo las cosas están conectadas para poder identificar en dónde puede estar el error, ¿no? Es como un anestesista, ¿no? Poner la anestesia, pues es fácil, ¿no? Pero bueno, si el Exacto. paciente pues le está dando un problema grande, ahí es donde el anestesista, Vale, ¿no? ¿no? Vale el dinero, ¿no? Pero en el 99% de los casos, el anestesista solo pone una inyección, ¿no? Es un buen rol, hay que promover el rol de anestesista AI para tu startup. A ver si funciona. Bueno, oye, ¿y tú qué tuviste? Cuéntanos qué tuviste que aprender. O sea, ¿crees que con el conocimiento que tenías antes de que estas herramientas saliesen ya era suficiente como técnico? ¿O tuviste también que adaptarte a pesar de saber mucho de tecnología? Es interesante la pregunta, porque yo creo que más bien fue el entender, fue desaprender porque muchas de las cosas que yo sé quizás son un poco más, o sea, yo me quiero ir más lejos, yo quiero bajar este repo y hacer algunas cosas que digo, a ver, no, vamos a ver qué sí podemos hacer acá y entender las limitaciones de la herramienta que estás utilizando y sacarle jugo hasta donde puedas para que esto te permita ser súper eficiente, ¿no? Porque creo que a veces como desarrolladores queremos meterle mano a las cosas, queremos entrar, queremos cambiarle, pero a veces hacerlo puede ser un camino de una sola dirección, donde nos metemos, lo cambiamos y ya después el AI no puede entrar, ¿no? Eso está cambiando. Ahora, justo una de las integraciones que tiene Bolt es GitHub. Y GitHub nos permite mandar y recibir cambios que existen en proyectos. Entonces podemos estar haciendo un proyecto robusto, podemos mandarlo, hacerle otros cambios, trabajar con nuestro cursor o con nuestro VS Code o lo que sea para hacer otros cambios y podemos regresarlo acá, ¿no? Em, que para eso hay esta otra herramienta que te he platicado. Devin también es súper buena, ¿no? Devin es un desarrollador junior bastante bueno. Cuéntanos un Y poco tu stack, ¿no? Porque hemos hablado mucho de Bolt y ahora estás empezando a hablar de Devin. Pero cuéntanos, danos una visión a 10.000 pies de cuáles son las herramientas, o sea, qué tienes en Speed Dial, digamos, cuáles son las 4 o 5 herramientas que usas más de ella. es una buena pregunta. Que están cambiando todo el tiempo.
Entonces creo que eso lo hace más complicado, pero te platico lo que es hoy. Pero creo que parte de todo esto de AI es mantenerse al día, porque estoy seguro que en 2 meses estoy seguro que va a haber otra herramienta. Y claro que no te tienes que subir a todas los trends, ¿no? No necesitas estar al tanto y estar usando todo, pero sí, sí se te puede ir el que de pronto salga una herramienta que haga tu vida mucho más fácil, y te puedes quedar con una forma de hacer las cosas que no funcionan. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, mi daily driver para rebotar cosas y conversar, y es el que más me conoce porque así lo tengo configurado y demás, obviamente es ChatGPT. ChatGPT es genial para platicarle una situación, decirle, a ver, tengo este problema, lo estoy pensando así, lo quiero resolver así, y que me diga y que piense y de vez en cuando me haga algún research un poco más profundo, ¿no? Pero lo utilizo mucho para sí, como si fuera a hablar conversacionalmente. Es como si el famoso Robert Ducky, pero el 2.0, ¿no? Para los que no conozcan, el Robert Ducky era algo que hacían los desarrolladores donde cuando tenían un problema se lo explicaban a un patito de hule y generalmente al explicarlo, tú solito ibas encontrando dónde estaba el tema, ¿no? Entonces, para eso ChatGPT es buenísimo y bueno, más allá del desarrollo tecnológico, para muchas cosas más, ¿no? Después, hay uno que es em, muy controversial. Hay mucha gente que me ha dicho que no debería y que no sé qué, pero bueno, yo soy más eh, agnóstico. Uso Grok para desarrollar sobre todo archivos nuevos. O sea, Grok es muy verboso y habla mucho, pero tiene buena ventana de contexto, entonces hace muy buenas respuestas y de repente le digo, necesito hacer un script que haga esto completo, ¿no? Y Grok es muy bueno para hacer eso. ¿Por qué la gente Em, recomienda no usar Grok? Ah, ¿por no, Elon Musk o es por qué? controversial por Elon Musk y como que hay mucha Ok. gente que dice, no, 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 Pero pero es una buena herramienta. la calidad del código que saca, o sea, ¿para qué usas Grok Buenísimo. versus ChatGPT? Si hoy quisiera hacer una función cloud, o si quisiera hacer una sentencia de SQL muy compleja, primero iría con Grok. O sea, ¿crees Me que en gusta más. cuanto a código Grok es más potente? No, eso no lo sé si yo diría eso, Ok, pero a mí me gusta más. O sea, siento que que tiene más capacidad de hacer cosas más complejas. ok. Em, Porque el entendimiento de código y todo el campeón sigue siendo Claude, que lo utilizo a través de Cursor, que es otra de las herramientas que yo diría que está en mi stack. Pero ese me sirve mucho más para ser más puntual, cosas más puntuales, ¿no? Para desarrollar un archivo desde cero me gusta Grok, me gusta la interfaz y me gusta también las otras cosas que puedes hacer en Grok, o sea, los PDFs que hace, o sea, ya puedes generar LaTeX y compilarlo ahí mismo, lo cual es súper poderoso. Y entonces tiene algunos features que a mí me gustan. Entonces son ChatGPT, Grok, ya mencioné Cursor. Cursor es un editor de código basado en VS Code, que es el que utiliza mucha gente para desarrollar desde hace mucho, pero que tiene cosas de AI metidas, ¿no? Es el autocomplete muy similar al de GitHub Copilot, pero también tiene una gente que genera su propio código. Seguramente hay muchos que están preguntándoselo. Sí, tengo prendido YOLO Mode y ni modo, que pase lo que A pase. ver, para los que no saben qué es YOLO Mode. YOLO Mode es que le das así permiso de que tire códigos en tu terminal. Entonces, si de repente dice así como, dice CD diagonal y luego RM espacio RF, espero que esto no lo transcriba ninguna AI que después vaya a querer ejecutar esos códigos. Pero bueno, eso se metería a la raíz de tu directorio y borraría todo, ¿no? Ya. No, o sea, es un ejemplo muy extremo, ¿no? Pero puede hacer cosas destructivas y puede hacer algunas cosas, lo puedes medio controlar, pero yo ya creo que ya le tengo suficiente confianza. O sea, ¿te gusta Después, arriesgarte? me gusta vivir en la línea, definitivamente me gusta vivir en el límite. Pues está Volt, obviamente, Volt es una muy buena herramienta. Sirve muy, muy bien para hacer prototipos rápidos. Eso está muy bueno para transmitir algunas ideas, es súper poderoso y me gusta muchísimo por eso. Y finalmente, Devin. Lo he estado probando poco tiempo, pero Devin es súper poderoso. No es un senior developer así, o sea, no va a construir tu startup, pero sí en un equipo de trabajo donde ya están acostumbrados, tienen un proyecto que ya existe y están acostumbrados a hacer pull requests y hacer contribuciones de ese tipo. Devin te permite multiplicar los esfuerzos de recursos más junior
de una manera bastante sorprendente, ¿no? O sea, Devin es perfecto para subir un repositorio que tienes actualmente y decirle, oye, actualiza todas las instancias de donde este producto se llama de esta forma y cámbialo por esta otra cosa. Devin es buenísimo y lo presenta de una forma que es súper developer friendly, ¿no? Porque muchas de estas soluciones a veces son como o solo para developers o solo para como entusiastas y gente que no son tan developers. Devin está como justo en medio, ¿no? Lo puedes integrar con Slack y le puedes pedir cosas y le dices, oye, puedes hacer esto en este repositorio y después de 10, 15 minutos te llega un link a un pull request que te puedes meter y puedes ver exactamente los cambios y si no te gustan le comentas y los cambia y no es perfecto, se vicia, pero está súper bueno. Justo esta semana nos dijiste que Devin ya había hecho su primera aportación a nuestra base de código. ¿Qué hizo Devin? Sí, no es la gran cosa, pero este nuevo producto que hablamos es el de promoción en redes y, y yo llegar a ese producto era, al principio lo habíamos hecho difícil para que no todo el mundo se metiera luego a contratar, pero yo una vez que vimos que había funcionado bien, queríamos agregarlo al homepage y entonces, pues en lugar de yo hacerlo, le dije a Devin, agrega agrega un icono al homepage y que lleve directamente a mis campañas, ¿no? Ni siquiera le dije qué icono, ni siquiera le dije nada. Él inventó un icono ahí que a mí no me gustó, pero dije, mira, vamos a darle, o sea, por su contribución, vamos a dejarlo que tenga ahí su icono. Pero lo hizo 100% autónomo, o sea, 100%, y además de eso, después al día siguiente me mandó un mail y me dijo, oye, preparé un wiki de todos los repositorios, aquí están y están buenos los wikis. Además es proactivo, Devin. Es proactivo, no pide vacaciones, no se enferma, muy buen No se developer. queja, no llora. No se, no se queja, ¿no? Oye, ¿cómo ves que va a estar evolucionando todo esto? En particular, una de las cosas que a mí, que yo creo que tiene que cambiar bastante es qué tipo de perfiles de gente van a necesitar las empresas, ¿no? Antes hablábamos de, oye, hay el componente de que tienes que descubrir dónde está el error y tal vez pues la función de un debugger pues va a ser tremendamente importante. Pero ¿cómo ves que los equipos de tecnología vayan a estar evolucionando? ¿Qué nuevos skill sets las empresas deberían estar teniendo? ¿Y qué skill sets pues ya van a ser totalmente inútiles? ¿Cómo van a cambiar los equipos? No me atrevería no me atrevería a pensar que hay skill sets que van a ser inútiles. Creo que se van a transformar mucho. Por ejemplo, DevOps. Ya no va a haber una necesidad de un DevOps junior que hace dos o tres cosas, dos, tres despliegues. Y eso ya venía pasando desde hace tiempo, ¿no? Pero creo que ahora quien quiera hacer DevOps va a ser porque hace algunas actividades muy específicas digamos, de mucho volumen o de temas muy, que requieren mucha especialización. Porque vamos a ver que este tipo de plataformas que desarrollan y deployan y que tienen y que hacen también, se apalancan de estos servicios que son mucho más infraestructura en la nube y demás, van a aumentar y van a ser mucho más capaces, ¿no? Y esa era una tendencia que ya venía pasando y yo creo que también va a pasar, que el rol del diseñador va a cambiar mucho y, y creo que en todos los casos y en todos los roles, quien no pueda implementar y coexistir con las herramientas de AI, va a ser mucho más difícil que encuentre un lugar en donde embonar, porque creo que es un poco como el Internet, ¿no? 25 años alguien que te dijera, no, pues voy a empezar un negocio, pero no, pues el Internet, no, nada que ver con Internet. O sea, en un rato seguramente le hubiera costado mucho trabajo seguir existiendo y no es porque sea un negocio de Internet, sino es porque pues, es la nueva forma de hacer las cosas, ¿no? Y así lo mismo con el AI, ¿no? Creo que, y aquí estoy, pues obviamente estoy un poco em, prejuiciado, ¿no? Porque por mi propio expertise, pero yo creo que aquellos ingenieros que son muy buenos en hacer debugging, ¿no? Y en encontrar los problemas y resolverlos, se van a volver muy valiosos, ¿no? Porque van a ser las piezas que en equipos colaborativos. Imagínate algo como un Bolt. Bolt ya tiene su parte colaborativa, pero estoy seguro que va a ser aún más colaborativo. Va a ser clave que haya un perfil que de pronto los equipos, un producto y heads están diseñando un producto y de repente, oigan, aquí qué pasó, y que puede entrar y que puede decir, ¿saben qué? Es que acuérdense que al principio que definimos, ahorita están tratando de hacer algo, vamos a dar dos pasitos atrás, vamos a hacer esto.
y va a ser importante que esa persona también tenga un componente estratégico, ¿no? Y que pueda entender em, qué es lo que se quiere lograr y también el detalle de, mira, esta línea de código está mal, nunca va a funcionar porque está tratando de cargar todos los registros y hay que filtrarlos, ¿no? Sí, Em, entonces lo que escucho es, a ver, probablemente las posiciones juniors de DevOps, de incluso desarrollo front-back, esas van a tender a desaparecer y los equipos van a tender a ser más senior. Eso es lo que creo que estoy escuchando. Y luego la función del debugger va a ser muy, muy importante. ¿Sí, sí concordarías con esta afirmación o no? sí, y también creo que de por sí es algo que ha venido pasando, ¿no? Pero se va a abrir mucho más el rango de los desarrolladores, ¿no? Y van a ser más senior y van a tener que tener más rango porque vamos a tener a nuestro alcance un montón de herramientas que van a hacer un montón de cosas y entonces va a tener mucho más sentido que seas senior y sepas de front y de back y puedas cubrir más cosas y saber a quién delegárselo a que estés demasiado especializado en un lado, ¿no? Obviamente va a haber espacio para estos perfiles y van a hacer falta en algunos lugares, pero yo creo que esa es la evolución. Y hablando del perfil más senior de tecnología, el CTO, ¿cómo crees que los sitios deben estar evolucionando? O sea, ¿qué nuevos skill sets deben tener? ¿Cómo deben estar pensando en sus equipos? ¿Cómo va a cambiar la función del sitio? O sea, ¿se va a volver más un orquestador? ¿Cómo va a ser? Yo creo que primero que nada tiene que ser, y el CEO también, tiene que ser agresivamente AI first. Tienen que estar pensando todo el tiempo, estos problemas que tenemos, ¿por qué no los podemos solucionar con AI? Y justo por eso van a ser valiosos y por eso nos vamos a enfocar en esas cosas que el AI como tal no puede resolver. Creo que justo, justo al contrario, yo creo que el trabajo del CTO no es que se va a volver más abstraído del código, sino que va a ser alguien que tenga que estar ahí adentro y que pueda entender cómo trabajan esas herramientas y puede estar ahí em, al lado de ellas tratando de resolver los problemas que van sucediendo. Digo, quizás es muy extremo, pero creo que esta habilidad de debugging va a ser algo que vamos a tener que tener todos en tecnología, em, porque vamos a tener la capacidad de desplegar agentes que solucionan problemas, que ejecutan código, que crean cosas nuevas, hasta donde ya no, hasta donde se rompen. Ese tiene que ser el nuevo paradigma y tenemos que entrar ahí a resolverlo, a nosotros trabajar de par en par como si fueran aliados nuestros. Oye, te bloqueaste aquí, yo te ayudo, ¿no? Y la verdad es que un buen manager de tecnología siempre ha sido ese que está tratando de aliviar blockers que existen en su equipo, pero ahora va a ser a un nivel con compañeros de inteligencia artificial, ¿no? O sea, las habilidades de liderazgo siguen siendo más importantes que nunca, ¿no? O sea, igual ya no vas a estar liderando un equipo grande, pero muchas de las características que tiene un buen líder, que al final es, oye, dar buen contexto para que el equipo trabaje bien, el poder ayudarlos cuando están bloqueados, o sea, esas habilidades de leadership, pues cada vez, en mi opinión, ¿no? Van a tener que ser más importantes. Sí, 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 y creo que la que dijiste al principio es clave, ¿no? O sea, la comunicación clara va a hacer mucho la diferencia en el éxito de estas nuevas empresas y de las empresas que ya existen hoy, porque como ya vimos, los AI son muy poderosos siempre y cuando puedas comunicarte claramente de lo que necesitas. Y en muchos momentos va a parecer que el AI no funciona, pero es simplemente que no pudimos comunicar correctamente, ¿no? Hay otros casos en donde sí el AI falla o no es la herramienta correcta, pero creo que la comunicación va a ser súper importante. Oye, cambiemos de tema y hablemos de una cosa que mucha gente habla, que son los solocornios. Yo creo que esto es una palabra que me he inventado yo, pero bueno, yo creo que Está no la buena, he ¿eh? escuchado por ahí. Pero yo creo que se va a hacer famosa la palabra solocornio. No me la van a atribuir a mí, pero probablemente se vaya a hacer famosa. Estamos hablando de las empresas que tienen $1.000 millones de valoración con un solo empleado. ¿Cuál es tu apuesta? ¿Cuándo crees que va a aparecer el primer solocornio? Y lo diferenciaría en Estados Unidos y México. ¿Cuándo crees que va a Claro. aparecer el primer solocornio en Estados Unidos y cuándo crees que va a aparecer en México? Yo apostaría que el primer solocornio ya existe, o sea, ya existe la empresa, pero todavía no ha llegado a ese hito. Y yo te diría que en 1 o 2 años lo vamos a conocer. Porque, o sea,
el solopreneurship en ese sentido, el otro día estaba hablando con un amigo y eh, yo le decía, no sé cómo conciliar el remoto y presencial, o sea, remoto tiene muchos beneficios, presencial tiene muchos beneficios, ¿cómo lo concilias, no? Y hay muchas empresas que han tratado de hacer muchas cosas. ¿Y sabes cuál es una manera de resolverlo absolutamente? ¿Cómo? Pues el solopreneurship, ¿no? El que trabaja solo está todo el tiempo con todo el equipo en todos lados y en donde quiera, ¿no? Eso es Entonces, presencial y remoto a la vez. exactamente. Entonces yo creo que hay muchos equipos solos, ¿no? O sea, una sola persona que tiene a sus agentes de AI que ya están haciendo un montón de cosas y yo creo que en Estados Unidos en 2027 ya va a pasar y creo que en Latinoamérica y en México seguirá ¿no? Un año después, 2 años después, habrá una empresa de ese tamaño y de ese calibre, ¿no? Creo que también va a ser Sí, difícil yo soy un poco más valorarlos. pesimista. Yo soy un poco más pesimista en Latinoamérica. Yo creo que se va a tardar un poco más por varias razones, ¿no? O sea, unicornios hemos visto pocos en Latinoamérica, ¿no? Los puedes contar con los dedos de las manos, tal vez de los pies. Y en Estados Unidos, pues es más frecuente, ¿no? Ver un unicornio, ¿no? Entonces, solo por tamaño de mercado, pues va a ser difícil. Pero segundo, creo que hay ciertas cosas de infraestructura que en Estados Unidos están resueltas y que en México todavía te toma muchísimo tiempo, ¿no? Algo tan sencillo como constituir una compañía. En Estados Unidos es muy sencillo, aquí pues tienes que trabajar con abogados, etcétera, y eso te toma tiempo como founder de estar ahí, ¿no? Otras cosas como contabilidad, oye, los pagos. En Estados Unidos hay bancos con APIs, aquí en México no hay bancos con APIs. O sea, hay ciertas cosas administrativas, operativas de infraestructura del país que van a hacer difícil que una sola persona pueda hacer todas las funciones de oye, desarrollo, marketing, ventas, contabilidad, finanzas, recursos humanos, etcétera, ¿no? O sea, el crear el Claro, código y el crear el producto creo que sí lo puede hacer una sola persona, pero el gestionar una compañía por completo sigue habiendo mucho déficit de esos servicios que ayudan a ese emprendedor a poderlo hacer self-service. una contra, o sea, creo que eso al final se vuelve a favor del solopreneurship y el solopreneurship como que de alguna manera elimina muchas de estas cosas porque pues no necesitas nómina, ¿no? Tu Ujú. administración, tu contabilidad se vuelve mucho más sencilla. Quizás no es tan sencillo como podría ser con algún proveedor en Estados Unidos, pero se vuelve mucho más sencilla. Constituir se vuelve algo que se vuelve importante, pero al final de cuentas, pues digo, muchas veces se constituye para juntar a un grupo de personas a hacer una cosa, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un buen punto el que tú dices, pero también el hacer las cosas solo te quita muchas barreras y te quita muchos, o sea, como que es de alguna manera un equalizer, ¿no? O sea, el que está haciéndolo solo en Estados Unidos y el que lo está haciendo solo en México, están en mucho mejor igualdad de circunstancias que un equipo en Estados Unidos contra un equipo en México. No para levantar Es muy, capital ni nada, sino para operar. sí, es muy buen punto y yo creo que en la mayoría de casos subestimamos lo complejo que es tener un equipo grande, ¿no? Siempre pensamos en los beneficios de, oye, cuanta más gente, más cosas voy a poder hacer y no valoramos la complejidad que eso significa, ¿no? Eso significa, oye, pues si tienes 8 reportes, vas a tener que hacer 8 one-on-ones cada X tiempo, vas a tener que darles feedback, vas a tener que pagarles nómina, vamos a tener que hacer, yo qué sé, un evento cada año para motivar a la gente y para alinearnos. O sea, hay muchas cosas que por el hecho de añadir empleados complica muchísimo la operación de la compañía y no valoramos el hecho de, oye, ser chiquititos nos permite movernos muchísimo más rápido sin todas estas complejidades. Completamente, o sea, creo que bueno, ahí los fundadores de Basecamp, ¿no? Ellos dicen que su board y todos los archivos, los temas de su empresa, como ellos son los únicos dos, digo, es a otro nivel, solo son ellos dos, dicen, nosotros tenemos un chat y en el chat nos ponemos de acuerdo y yo le digo a mi socio, oye, vamos a cambiar esto y me dice, ok, y ya, eso es todo, y es súper rápido, ¿no? En cambio, cuando tienes un board y inversionistas y no sé qué, bueno, vamos a hacer esto y alguien dice,
Y luego en los equipos grandes siempre pasa, ¿no? O sea, que uno mismo se siente obligado a contribuir, ¿no? De que no, yo no creo que sea buena idea por esto, no sé qué. Y entonces empieza una conversación y mails y respóndeme al mail y luego mándale el mail a no sé quién y que esté de acuerdo y que los abogados. Y entonces una decisión que podría haber sido de 30 segundos se vuelve una decisión de semanas y semanas. Y Ahora, yo eso creo tiene que eso, una desventaja, ¿no? Porque el hecho de tener co-founders al final te ayuda a cubrir tus blind spots, ¿no? Y a veces no eres 100% consciente de cuáles son los blind spots que realmente tienes, ¿no? Entonces, el hecho de simplemente discutirlo con alguien más y que haya diversidad de opiniones, al final vas a llegar a un resultado mucho mejor, ¿no? Entonces, para mí ese solopreneur tiene que ser alguien que sea muy consciente de lo que sabe y de cuáles son sus blind spots, ¿no? limitación. Y probablemente puede usar a un chat GPT o puede usar a un chatbot de estos para pelotear lo que decías antes del patito de goma, ¿no? Para pelotear y tener ese complemento que normalmente tendrías en un cofundador y que no tienes porque eres un solo. Sí, totalmente. Yo creo que es medio una fantasía, o ahorita estamos viendo como mucho del lado positivo, y no solo tú y yo hablando, ¿no? Sino en general es como, bueno, ahora se puede hacer todo esto solo, pero hay muchas cosas de tener también el no estar solo. O sea, creo que justo vivimos una epidemia de soledad como humanidad y el pensar que el solopreneurship es el siguiente modelo es como, ¿cómo? Ahora vamos a estar más solos, o sea, y eso creo que también no va a ser bueno, ¿no? El tener un co-founder al que le puedes hablar, con quien puedes decir como ya estoy harto y que te puede animar y demás, eso es súper valioso y creo que es algo que también jugará, ¿no? Sí. Oye, haciendo un poco de wrap up, ¿qué recomendaciones tendrías? Bueno, una de las conclusiones que yo llevo aquí es las startups cada vez tienen una ventaja competitiva más grande. ¿Por qué? Porque se van a volver mucho más rápidas, mucho más eficientes, mucho más ligeras y, digamos, esa diferencia de velocidad entre un gran corporativo y una startup, esa diferencia cada vez va a ser mayor, ¿no? En cuanto a velocidad. ¿Qué recomendaciones Totalmente. darías a los grandes corporativos que tienen equipos grandes, que se están moviendo lento? ¿Qué recomendación les darías? Yo les recomendaría buscar hacer spin-offs a diferentes niveles, ¿no? O sea, un spin-off muy básico puede ser, oye, hoy usamos este software, que tenemos otro corporativo que se tarda muchísimo en actualizarlo y demás. Vamos a hacer a invertir en un pequeño equipo que pueda desarrollar ese equipo in-house, pero que pueda operar como una startup y que nos reporte poco, ¿no? Y que solo nos entregue resultados. Y también a niveles más grandes, ¿no? O sea, hacer el spin-off de decir, oye, a ver, tenemos este negocio en donde ya detectamos que hay una barrera de entrada muy baja. Oye, pues vamos a invertir en dos personas y una suscripción de ChatGPT y Vault para ver si pueden competirnos. Creo que eso se va a volver mucho más factible, ¿no? O sea, el hacer un intrapreneurship o un spin-off, antes era muy complicado porque estábamos hablando de equipos muy grandes, de sumas de dinero muy grandes, y ahora los grandes corporativos pueden voltearse con un equipo interno o con una misma agencia que les construya ese software que siempre han querido tener y que usan una solución que simplemente saben que no les es suficiente, pero que no hay soluciones en el mercado. Ahí es donde ellos pueden apalancar muchísimo lo que tiene un gran corporativo, que es dinero, para hacer una solución que se adapte a lo que ellos necesitan y que ya no sea como antes, ¿no? Que era, la solución era, bueno, desarrollar un producto que ahora tenemos es inmantenible, ¿no? Y es gigante y el scope, y del otro lado hay un equipo igual de enorme que se tarda muchísimo y se vuelve lo mismo, ¿no? Sí, a ver, creo que la recomendación no sería, oye, vamos a sustituir el CRM o el RP del gran corporativo, ¿no? Eso yo, que habría muchísimo riesgo de hacer lo que hemos hecho nosotros en cloud, de decir, oye, pues mira, del día a la mañana vamos a sacar HubSpot y vamos a poner un AI. Eso se lo dices a un gran corporativo y se les ponen los pelos de punta, ¿no? Sí, de Pero, acuerdo. qué cosas pueden hacer? Bueno, en mi opinión, yo creo que hay cosas que puedes hacer que no es simplemente es pegarle al core de tus sistemas, ¿no? Y probablemente empezar con cosas un poco más satelitales, ¿no? Oye, esas cosas que HubSpot a día de hoy no está haciendo, que tu RP no está haciendo, ese complemento, ese 20% siempre pasa, ¿no? En todos los SaaS, oye, voy a usar este SaaS, oye, no es perfecto,
Pero bueno, 80% de las cosas ya les está cubriendo, ¿no? Ese 20% que no está cubriendo ese SaaS que estás teniendo puede ser un buen ejemplo para decir, oye, pues voy a desarrollarlo y es un proceso que a día de hoy, pues igual hay dos, tres personas que que lo están haciendo de manera manual. Ese procesito lo podemos ir automatizando con inteligencia artificial, ¿no? Y poco a poco, a largo plazo, pues potencialmente puedes pensar en sustituir el CRM o el RP, ¿no? Pero creo que no recomendaríamos hacer lo mismo que hemos hecho nosotros, ¿no? Nosotros lo hicimos un poco por necesidad, ¿no? Y Sí, exacto. porque teníamos la pistola apuntándonos, ¿no? Pero creo que se pueden hacer cosas que avanzan en la misma dirección, probablemente no con la misma velocidad, pero que sí avanzan en la dirección de ir construyendo cosas con AI, ¿no? Una cosita que creo que va a ser muy importante en decidir qué cosas sí hacer, yo lo mediría en términos de integraciones. ¿Qué quieres hacer? Y luego lo ordenas. ¿Con qué se tiene que integrar? Y empiezas con lo que menos se tenga que integrar, porque las integraciones son muy difíciles para los AIs. Ahí sí tiene que entrar un humano y complejizan mucho los productos. O sea, antes del AI también era cierto esto, pero ahora si tienes un producto que quieres hacer un landing page y estás contento con que los leads te lleguen a un email, eso lo haces en una tarde con AI, ¿no? Pero quieres que lleguen a tu CRM, ya empezamos, ¿no? Sí, claro que se puede, pero ahí es donde se pueden empezar a complejizar las cosas, ¿no? A pesar de que salió este nuevo protocolo de interacción entre plataformas, el MCP, o sea, ¿crees que las integraciones van a seguir siendo complejas? Sí, sí, las integraciones van a seguir siendo complejas. Creo que los MCPs nos van a ayudar muchísimo a comunicarnos entre sistemas para poder resolver cosas, pero siempre va a haber, o sea, el sistema financiero todavía sigue basado en COBOL, ¿no? O sea, todavía vamos a tener un montón de cosas legacy. Hasta en las mismas herramientas de AI, pues la integración no es tan fácil aunque haya MCP. Entonces, eso va a ayudar más bien a que las herramientas que usamos se hablen entre ellas, yo creo. Ujú. Pero también ayudará en que las herramientas, las soluciones, ¿no? Puedan colaborar. Sí, pero es un buen framework, ¿no? Al final, cuantas menos integraciones requiera esa app o ese feature que estás desarrollando, más fácil va a ser para ejecutar, ¿no? Y empiezas con eso y luego le vas sumando complejidad si no usas ese framework. Oye, Así y es. en cuanto a a la organización, ¿qué pueden hacer las grandes organizaciones para para estar más listas para AI, ¿no? Una de las cosas que yo creo que debería estar pasando es que no solo la gente de tecnología o la gente de producto tiene que aprender de AI. Yo creo que tiene que ser algo de toda la organización, ¿no? Desde el CEO hasta el analista, pasando por la gente de finanzas, la gente de recursos humanos. ¿Cómo esta gente que no está tan al día crees que deberían estar aprendiendo AI o cómo se pueden poner al día con las cosas más básicas? Yo creo que la mejor forma es encontrar un medio que les guste, video, email, Instagram, una cuenta de Instagram y encontrar alguien que esté generando contenido que te ayude a mantenerte al día, ¿no? Puede ser que sea algo súper relevante a tu industria, a lo que tú haces, o puede ser alguien que sea en general, ¿no? Hay bastantes perfiles muy buenos y la verdad es que sí, muchos pensarían, o sea, hay un cuate que todo el tiempo está cambiando así, dice, ahora sí, este producto cambia todo, ¿no? Pero, o dice, esta semana sí es la más grande, y la ves y dices, no, pues, o sea, sí, sí, obviamente, pues es clickbait, pero también tiene mucho de verdad, ¿no? O sea, sí, sí, las cosas están Sí, o sea, cambiando al muy final rápido. yo creo que en este mundo de sobreinformación, lo que es muy importante es conocer a la gente que tiene unos gustos, una cultura, una filosofía similar a la tuya y que te ayude a filtrar lo que es ruido de lo que realmente importa, ¿no? Y creo que pues cada uno tiene que encontrar su gurú de alguna manera, ¿no? Y creo que va a Totalmente. ser irrazonable pensar que va a haber, oye, pues un newsletter de AI que va a servir para todo el mundo, ¿no? Aunque si tú haces un newsletter, John, yo lo voy a leer. Muchas Yo te gracias, recomiendo que muchas hagas gracias. un newsletter. Pero sí, al final es como filtrar el ruido de la realidad, ¿no? Y dedicarle tiempo pues a ese aprendizaje continuo que cada vez será más necesario. Sí, eso va a Pero, ser clave. pero alguna recomendación de alguna fuente o algo, yo qué sé, para alguien que no sabe absolutamente nada, para alguien que está trabajando en papel y lápiz, ¿alguna, qué se te ocurre?
sea, que le pregunten a ChatGPT, oye, ¿qué debería saber? O cómo pueden empezar a aprender. Y yo creo que es, quizás en ese caso, los recursos que yo conozco sean demasiado abrumadores. Yo lo que sugeriría sería pregúntenle a alguien cerca de ustedes que seguramente va a tener, es más probable que haya eh, un overlap de valores y de actividades y demás. Oye, ¿usas el AI para algo? Y se van a empezar a dar cuenta que hay cosas muy interesantes, ¿no? De repente alguien les va a decir, ah, sí, yo cada semana escribo un reporte y lo hago así, y alguien de repente va a decir, ah, sí, yo tengo esta otra aplicación que no es ChatGPT, que me ayuda, tiene como un tema de acompañamiento en este proceso que yo llevo, etcétera, ah, pues súper bueno. Y creo que eso puede abrir muchísimo Sí. y perder el miedo, ¿no? Perder el miedo porque creo que hay mucha gente que dice, no, pues, ¿y qué le digo? ¿Y qué hago? ¿No? Y entonces perderle el miedo y decir, bueno, si pudiera pedir cualquier cosa, ¿qué pediría y decirle? Y seguramente no funcionarán algunas cosas, pero empezaremos a tocar los contornos y eso nos dará una buena idea de lo que hay del otro lado, ¿no? Sí, es buen punto. O sea, al final, y yo todos los aprendizajes o sea, de nuevas herramientas, rara vez la he encontrado online, ¿no? La gran mayoría de veces ha sido porque tú me lo has dicho, porque algún amigo me lo ha dicho, porque lo he escuchado en una conversación de alguien que realmente valoro. O sea, es raro, ¿no? Que yo me ponga a buscar y diga, oye, ¿cuál es la mejor herramienta de, yo qué sé? Entonces, sí, Sí, estén cercanos a sus nunca hay amigos, mejor ¿no? Eso es. recomendación. Sí, 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 no hay mejor recomendación que el word of mouth. Oye, ya como última pregunta, ¿cuál es la herramienta que estás probando ahora que todavía no sabes si la vas a añadir a tu stack o no? O sea, ¿qué cosas estás testeando? A ver, es una buena pregunta, a ver, veamos. Bueno, hay una que se llama Auren. Bueno, esa no es. Hay una aplicación que se llama Auren que está muy interesante, pero no es de desarrollo puntualmente. Está bien, sea para cosas personales o No, ya sé cuál te voy a decir. Y que sí está muy de moda. Se llama Manus. Y manos. Manus, Manus. Y ¿Qué Manus hace? imagínate que es un chat GPT al que le das una computadora. Y es una computadora que tiene Google Chrome nada más, ¿no? Entonces a ese chat GPT le dices, oye, métete a esta página y haz esto, ayúdame a buscar, no sé, imagínate, ¿no? Y métete a cloud.com y ayúdame a buscar una propiedad que cumpla esto. Se mete, busca, sabe cómo O sea, hacer es el como browsing y ChatGPT Operator, ¿no? Como el OpenAI Operator. similar, similar, sí, similar a ese, pero es un poco más para el usuario final. Buenísimo. Yo una de las que estoy probando ahora, que la verdad es que estoy fascinado, es Raycast, que es para Bueno, sí, Raycast productividad. es buenísimo. ¿Sí la usas o no? Sí, claro. A mí, bueno, y creo que te lo comenté el otro día, a mí lo que más me gusta de Raycast es el portapapeles, ¿no? Que copio tres cosas y después me voy y pongo el clipboard history y pego las tres cosas en lugar de voy, vengo tres veces. O sea, tengo que confesar que eso es lo que más me gusta de Raycast y lo seguiré instalando siempre que tenga una nueva computadora, solo por eso. Y lo demás también me gusta, pero ese es mi favorito, ¿no? Los plugins no conozco muchos, no sé si tú hayas visto alguno bueno. Sí, yo uso bastante los de Google Calendar, etcétera, para hacer meetings y tal. Pero bueno, Raycast la verdad es que la potencia de Raycast es, yo probablemente estoy usando 1% de todo lo que realmente puede hacer Raycast, pero siento que sí es algo que te puede ayudar a acelerar muchísimo tu Sí, productividad. totalmente. Buenísimo, John. Pues muchas gracias por el tiempo, por contarnos todo lo que has estado haciendo en Cloud. Y nada, bueno, esperamos que nos hagas esa newsletter con esas herramientas en algún momento. Está bien, lo voy a preparar aunque sea solo para ti, Vic. Muchas gracias. Pues nada, pues aquí lo dejamos. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido alguna cosita. Y nada, cuando tengamos otras cosas que queramos contar, pues tal vez haremos otro vídeo. Perfecto, Vic. Gracias. Chao, chao. Adiós.